Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones completas, quinta parte. Visiones de los apóstoles, de los mártires y de los santos. 17. Los santos mártires Pascual y Cipriano. Cuando tomé mi iglesia, la cajita de sus reliquias, en las manos, para ponerlas en orden y venerarlas, reconocí un fragmento del hueso de un brazo del santo mártir Pascual. He visto que desde la infancia era tullido, aunque por lo demás estaba bien formado. Su padre había perdido la vida en una persecución de cristianos, y luego lo vi con una hermana suya junto a un hermano mucho mayor que tenía por hijo un sacerdote llamado Cipriano. He visto a este último celebrar misa en un subterráneo. Habitaba en el medio de edificios ruinosos y a veces en cavernas subterráneas. Cipriano demostraba mucho cariño hacia el tullido Pascual, que no podía servirse de miembro alguno. Tendría 16 años cuando pidió ser llevado a la tumba de un mártir. Estaban allí unas 20 personas, entre ellas Cipriano, y condujeron a Pascual sobre una especie de angarillas a un lugar de mártires. Estaba de tal modo tullido que las rodillas casi le tocaban el mentón. Llegaron con gran sigilo al lugar próximo a las cárceles donde el santo mártir había sido martirizado y sepultado, cuyo nombre no me acuerdo ya. Se detuvieron y rezaron. Pascual estaba presente sobre una litera que podía alzarse o bajarse a voluntad. He visto que tanto él como los otros oraban con mucha devoción, y que de pronto se alzó sobre sus pies y echó de sí las muletas. Había tenido la más firme confianza allí que Dios le había de dar la salud. Vi que todos llenos de gozo dieron gracias a Dios y abrazaron al recién sanado, que con ellos volvió a su casa contento y feliz. He visto una serie de cuadros de su caridad y piedad, y cómo ayudaba al hijo de su hermano, es decir, a Cipriano, a cuidar enfermos y pobres. Llevaba sobre sus hombros y al cuello a personas que no podían andar. Por este tiempo murió el hermano mayor y lo sepultaron secretamente. Enseguida hubo una gran persecución de cristianos, me parece que bajo Nerón. Numerosos cristianos, hombres, mujeres y niños fueron reunidos con violencia en una gran plaza de la ciudad. Fueron juzgados y martirizados de diversas maneras. He visto que ciertos árboles que formaban una alameda eran doblados con fuerza, los cristianos atados por los brazos de un lado del árbol y por las piernas del otro lado. Luego soltaban las ramas curvadas y los pobres cristianos eran así destrozados y descuartizados. Y las vírgenes las he visto suspendidas por las piernas, de tal modo que la cabeza tocaba casi la tierra. Tenían las manos atadas a las espaldas, y he visto que ciertas bestias feroces, parecidas a gatos con manchas, laceraban y devoraban sus carnes aún palpitantes de vida. He visto que durante esta persecución la hermana de Pascual con otras huyeron lejos de allí, mientras Pascual y Cipriano visitaban los lugares de martirio para confortar a los amigos. Al principio solo fueron rechazados allí, pero luego, reconocidos como cristianos, fueron juzgados y martirizados con los demás. He visto en esta ocasión muchas piedras gruesas y macizas aplanadas, entre las cuales eran puestos los cristianos, y aplastados y prensados, mientras las piernas y los brazos pendían hacia afuera. A menudo ponían dos víctimas, una sobre la otra, la cara de una contra la cara de la otra, y así eran prensadas con tan pesadas piedras. Pascual y Cipriano fueron de esa forma aplastados. A continuación vi un cuadro de época posterior. Vi a los cristianos más libres. Podían buscar las tumbas de los mártires y venerarlos. Vi que unos padres llevaron a su hijito de un año, todo tullido, a un campo donde estaban sepultados muchos mártires, con monumentos y pequeñas capillas sobre algunas tumbas. En la extremidad del cementerio, que llaman Calistro, se detuvieron en un lugar donde no había más que hierbas, porque el niño dijo que allí estaban sepultados dos santos que lo habían ayudado. En efecto, lo vi alzarse de allí derecho, perfectamente sano. Creo que pronunció también los nombres de esos santos. Luego vi al padre, a la madre y al hijo
de rodillas dando gracias a Dios, correr a la ciudad y anunciar por todas partes el prodigio que se había obrado. He visto acudir muchos hombres con aquel niño, entre ellos había eclesiásticos. Excavaron la tierra y allí encontraron dos cuerpos juntos. Los brazos se unían fuertemente y los cuerpos estaban incorruptos, blancos como disecados. La fosa era de forma cuadrada y donde los brazos estaban juntos, la pequeña pared que los separaba aparecía interrumpida. No fueron todavía desenterrados, pero vi que hubo una solemne ceremonia, que las tumbas fueron puestas en orden y colocada una inscripción. Luego fue cerrada, y sobre la sepultura se hizo una techumbre sostenida por 4 o 6 columnas, y se plantaron flores. Vi que creció mucho la hierba. Entre las plantas había una con hojas muy gruesas, un arbusto semejante al que llamamos siemprevivas. Debajo de aquella techumbre se hizo una capilla y se dispuso un altar. Sobre la mesa se hizo una abertura que se podía abrir o cerrar a voluntad. En la piedra erigida había una inscripción. He visto que se celebraba allí solemnemente la Santa Misa y se daba la comunión. Los que recibían la Santa Comunión tenían un recipiente o tacita y un paño muy cándido bajo el mentón. Aquellos santos cuerpos quedaron sepultados allí. Más tarde el pequeño edificio fue destruido. Vi luego un cuadro en que me mostraron cómo después de mucho tiempo se abrieron allí muchas tumbas y se llevaron los sagrados huesos hallados. Vi que también los cuerpos de Pascual y de Cipriano fueron extraídos. Eran ya esqueletos, pero dispuestos en orden perfecto. Los he visto colocados en 2 cajas cuadradas que llegaron a ser posesión de los jesuitas de Amberes. Vi en esta ocasión fiestas solemnes con procesiones. Las cajas fueron adornadas y guardadas en preciosos armarios.